Ok, señores, bienvenidos. Vamos a hablar de esta unidad 4 que se llama aplicaciones de la derivada. Ya hemos visto la derivada, hemos visto que la derivada es un límite de un cociente incremental, de un par de incrementos, arriba va el delta X, delta Y, perdón, debajo va el delta X, o sea, el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Hemos visto ese límite es la derivada, vimos cómo se calculaba por definición, vimos unas reglas para derivar. Vimos la derivada del exponencial, la del logaritmo, la de las funciones estándar, digamos los polinomios, las funciones racionales, las raíces, etcétera, ¿no? Vimos también técnicas alternativas para calcular la derivada, como la regla de la cadena, como la derivada implícita. Observamos que la derivada representa la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, que es la primera aproximación lineal de la función, que sirve para aproximar la función por una recta, usando los diferenciales. Hicimos un poquito de análisis marginal, cómo se comportan algunos elementos de la economía, como el costo marginal, la ganancia marginal, utilidad, okay, el costo promedio marginal, etcétera, ¿no? Y vamos a seguir con otras aplicaciones de la derivada, entre otras, y quizás de las más importantes, de las aplicaciones más importantes, es que la derivada permite ver un poco la geometría de la curva, la forma que tiene la curva, ¿no? Si la curva crece, decrece, si es convexa, si es cóncava, dónde se alcanzan los extremos, dónde es máximo y dónde es mínimo, y eso es fundamental en sus aplicaciones. Bueno, esta sección, o esta unidad de aplicaciones a la derivada va a tener lo siguiente: vamos a estudiar monotonía, máximos y mínimos relativos, criterio de la primera derivada, concavidad, criterio de la segunda derivada, trazo de gráfico de una función. Básicamente eso es, y algunos problemas de optimización, así como elasticidad de la demanda, ¿no? Fíjense, aquí está un dibujito, ¿no? Esto, las tangentes te dicen si estás en la parte más alta o en la parte más baja, te dicen si estás creciendo o estás decreciendo. Es decir, imagínense que esto es una montaña rusa. Cuando el vehículo está detenido, que tiene velocidad cero, que son en este punto específico, que se detiene antes de caer, y aquí, que se detiene antes de subir, son los extremos, máximos y mínimos. De alguna manera, está creciendo a medida que la velocidad va disminuyendo acá, ¿no? Y aquí va decreciendo, depende del signo de la derivada, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a analizar en esta sección. Ya nosotros hemos conversado un poco de qué era una función monótona cuando vimos funciones. Allá definimos función monótona. Sin embargo, vamos a recordarlo de nuevo por si acaso, por si se le ha pasado. Una función definida en un intervalo i se dice que es creciente en ese intervalo si dado cualquier par de puntos en el intervalo se cumple que siempre que x1 es menor que x2, f de x1 también es menor que f de x2. Este es el fenómeno, creo que lo comenté esa vez. Es fácil ubicarse desde el punto de vista gráfico, ¿no? Quizás no hace falta tanto memorizarse la definición, sino más bien conocer un poco el dibujo, y a partir del dibujo de una función creciente uno puede deducir fácilmente cuál es la definición de monotonía creciente, porque la monotonía significa que no hay cambio, por ende siempre crece o siempre decrece, ¿no? En este caso hablamos de monotonía en un intervalo, quiere decir que dentro de este intervalo, estos valores están dentro de un intervalo i, imagínense que este es el intervalo i, dado cualquiera es arbitrario, si este está antes, la imagen de x1 está por debajo de la imagen de x2. ¿Ok? Eso significa creciente, o algunas veces decimos estrictamente creciente, porque es menor estricto, ¿no? Se le pone no decreciente, es decir, que crece o es monótona cuando aquí colocamos menor o igual. ¿Ok? De forma similar se define la función decreciente, ahora es al revés, ¿no? Si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Es decir, ocurre este fenómeno. X1 más pequeño, pero la imagen de x1 está por encima de la imagen de x2, la función va decreciendo. Estos fenómenos son fundamentales en economía, cuando usted estudia inflación, estudia
qué sé yo, generación de empleo, casi todos los elementos macroeconómicos, microeconómicos, a uno le interesa saber cómo se comportan. Y cómo se comportan esas funciones, es decir, si están creciendo, si están decreciendo o si están estables, ¿no? Si usted es economista y le dicen, mire, ¿cómo está la inflación para el próximo año? Usted siempre va a querer ver a futuro, ¿no? Ver a futuro, predecir un poco cómo será el comportamiento de las cosas en base a las variables que aparecen ahí. Y a uno le interesaría decir, bueno, la economía está estable, o la inflación está bajando, o la inflación ha subido, o el empleo está creciendo, o el desempleo está creciendo, depende de lo que uno esté estudiando, ¿no? La función se dice que es monótona si bien es creciente o decreciente, ¿ok? Una de las dos, no puede ser ambas cosas, creciente o decreciente. Tenemos un primer criterio de monotonía que nos va a decir cuándo una función es monótona, porque claro, usted dice, profesor, yo puedo ver que la función es monótona si veo el gráfico, pero la idea es que no vas a ver el gráfico, vas a ver un montón de datos en una tabla y a partir de ahí tienes que deducir y construir una fórmula que te permita predecir en el futuro y además que te permita decir si en el futuro la función será creciente o decreciente. Y ahí aparece el criterio de la primera derivada, o sea, el primer criterio de monotonía dice si la derivada es positiva en todo punto de AB, entonces la función es creciente en el cerrado, ¿no? Fíjense, si yo tomo un elemento cualquiera en el intervalo abierto y siempre su derivada es positiva, la función es creciente. Si al revés, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y vamos a hacer un ejemplo, pero aquí está claro el gráfico que les puse al principio, ¿no? Si la tangente es positiva, la función está creciendo. Cuando la tangente es negativa, la función está decreciendo. Cuando la tangente es cero, que son, puede ser que estés en el punto más alto o en el punto más bajo. Esos ya son los extremos, ¿no? Pero a ver, derivada positiva la función crece, derivada negativa la función decrece. Entonces a ustedes le van a plantear un problema de este tipo. Les van a dar una función y le van a decir, encuentre los intervalos de crecimiento de la función. O los estudios de la monotonía, le pueden decir en general. O sea, que busque dónde crece y dónde decrece. ¿Ok? Entonces te le dan la función. ¿Qué hay que hacer? Calcula la derivada. Vamos a buscar donde la derivada es nula o no existe, porque esos son los puntos extremos. Derivamos la función, ¿verdad? Le da esta expresión. En teoría ustedes son buenos ya derivando a estas alturas del juego. Se supone que la derivada de esto es 6x cuadrado menos 6x menos 12, lo saben hacer. Les da esta función, la factorizan porque nos interesa buscar los ceros, donde se anula, ¿ves? Por eso es importante que la expresión de la derivada quede lo más compacta posible para factorizarla después. Sobre todo para funciones, este polinómico es fácil, pero si es una función logaritmo con un cociente, una cosa más o menos complicada, ahí se puede ser más engorroso buscar los ceros, ¿no? Pero bueno, vamos, este es un primer ejemplo, no quiero complicarles la vida demasiado. Calculo la derivada, la factorizo. ¿Por qué la factorizo? Porque la voy a igualar a cero. Me doy cuenta que la función es derivable en todos los puntos, no existe esta parte de donde la derivada no existe. Esto hay que tener ojo con esto, porque sobre todo cuando la función es una función racional, que es un cociente, hay que ver dónde se une el denominador, que es donde la derivada no existe, ¿no? Usted deriva y esos puntos le van a interesar tanto como los que la derivada de cero, ¿no? Pero la función es diferenciable en todos los puntos. ¿Están conmigo ahí, verdad? Sí, listo. Ok. Una vez que dije eso, igualamos a cero. Igualamos a cero, despejamos, esto es algebraico, simplemente un polinomio igual a cero, saco las raíces, menos 1 y 2. Analizamos el signo de la derivada, así como hacíamos con las desigualdades, ¿verdad? Que vamos a ver dónde es positiva, dónde es negativa, ¿no? Construimos con estos dos valores toda una tabla de intervalos, es decir, particionamos la recta real, imagínense que esta es la recta real, ¿verdad? Por aquí está menos 1, aquí está el 2, entonces tengo este primer pedazo de menos infinito menos 1, entre menos 1 y 2, y de 2 a más infinito, que son los tres pedazos que están aquí. Que es esto que está acá. Toma un valor de prueba en cada región. Aquí, por ejemplo, aquí toma menos 2, aquí pusimos 2, pero es menos 2. Aquí toma un valor de prueba menos 2. Aquí tomamos el 0 y aquí tomamos el 3. ¿Y qué hacemos? Sustituimos el valor de prueba en la ecuación de la derivada, ¿no? Sustituimos el menos 2, saco la cuenta, me dio 18. Aquí descubro que la derivada es positiva y por lo tanto la función crece. Pongo esta flechita hacia arriba, ¿no? En 0 evalúo, me da negativa, la función decrece.
Y en 3 me da positiva la función crece. Entonces tengo que la función crece, decrece, crece. La función va a tener un comportamiento así, miren, crece, decrece y crece. Entonces en este punto seguro hay un máximo y aquí hay un mínimo. Eso es importante saberlo una vez, ¿no? La función de hecho hace este trazo, ¿no? Entonces aquí respondí todo. Respondí cuáles son los intervalos de monotonía, es decir, ella crece de menos infinito a menos 1, decrece de menos 1 a 2 y vuelve a crecer de 2 hasta más infinito. Pero además ya les adelanté algo. Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Y el criterio va a ser cuando la derivada pase de signo más a signo menos, es decir, crece y después de crece es máximo. Y cuando la derivada pase de menos a más, decrece y luego crece, hay mínimo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ahora, confórmense con entender esto, ¿no? Es bien sencillo. ¿Qué es lo difícil aquí? ¿O qué pudiera ser lo difícil acá? Bueno, lo difícil aquí es que usted tiene que saber derivar bien. Porque este es un polinomio, es muy fácil de derivar. Pero si yo quiero complicarles la vida y poner una función bien enredada, tiene que tener las herramientas para hacer bien la derivada, ¿ok? Vamos a hacer este como tallercito aquí interno. Aquí dice tarea, pero vamos a hacerlo ustedes, conmigo aquí. Determinar en qué intervalos la función esta que tienes aquí representa una función demanda. Determinar en qué intervalos representa una función demanda. Copien eso para que intentemos hacer ahorita. Tengan en cuenta que la función demanda debe ser decreciente, por si acaso, ¿no? Eso es lo que significa ser una función demanda. Tiene que ser, le están preguntando de manera disimulada dónde esta función decrece. Es muy fácil porque es una función cuadrática. Usted debería, de hecho, conocer la gráfica de esta función. Pero vamos a hacerlo utilizando estos criterios que tenemos aquí. Voy a pasar el video para que ustedes intenten hacerlo. Busque dónde esta función decrece. Volvamos al ejercicio. Tengan en cuenta que estamos hablando de una función demanda. ¿Qué es una función demanda? Bueno, ustedes saben que las funciones de demanda tienen la siguiente propiedad. Vamos a escribirlo aquí. La siguiente propiedad, vamos a buscar por ahora. Entre más objetos hay en el mercado, menor precio. Digamos que X es el número de objetos o de productos en el mercado y P de X es el precio. Entonces, una función demanda satisface esa propiedad, ¿verdad? Que si tú tienes, por ejemplo, 5 objetos a vender, hay un precio. Pero si son 10, hay un precio menor, porque mayor, por supuesto, si son miles, esto va bajando, ¿no? Esta es la ecuación de la demanda, ¿no? Entre más productos hay en el mercado, menor es el precio. Entre más escaso el producto, mayor es el precio. Si es al revés, ¿no? Si es menos, ella es mayor. Entonces, fíjense bien qué hay que hacer, ¿no? Hay que ver dónde la función decrece, dicho en palabras más sencillas, ¿no? También hay otros elementos a tener en cuenta. El número de productos y los precios son variables positivas, porque si usted le da la función creciente así, ¿verdad? Aquí crece. Dice, bueno, profesor, aquí crece, sí, pero ¿cómo es en menos 5? Menos 5 productos, ¿qué sentido tiene eso? No puedes vender menos 5 lápices, ¿no? O el precio es menos 8, o sea, que vas a pagar eso hipotéticamente puede ocurrir, ¿no? Que tú pagues por tener el producto. Pasó ahorita con la pandemia, cuando hubo petroleras que pagaban porque la gente tuviese petróleo almacenado, ¿no? En lugar de pagar por comprar, te pagaban por guardarlo, ¿no? Pero bueno, son casos muy excepcionales. Normalmente tanto el número de productos como el precio son positivos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis sencillo matemático, digámoslo así, de la función. La función f de x es menos un cuarto de x cuadrado menos un medio de x más 12. Voy a buscar donde la función es decreciente, para eso busco su derivada, calculo su derivada, bajo el 2 me queda menos un medio, porque queda 2 cuartos de x, menos 12, ¿no? O sea que eso sencillamente lo que me está dando es menos un medio factor común por x más 1. Esta es la derivada. La función es diferenciable en todo su dominio, no hay ningún problema, ¿verdad? Igual a 0 la derivada, igual a 0, despejo,
tengo menos un medio de x más 1 igual a 0. Es decir, me está dando que x vale menos 1. Entonces, si yo hago mi grafiquito como hicimos antes, ¿verdad? Aquí está el menos 1. Estudio la derivada aquí y aquí. Evalúo, por ejemplo, en menos 2. La derivada la evalúo aquí esta función. Coloco menos un medio aquí por menos 2 más 1. Esto me da signo menos. Menos por menos da más. Aquí es positiva. Evalúo, por ejemplo, en 0. Reemplazo el 0. Queda menos un medio por 0 más 1. Se me da negativa. Ok, entonces aquí la función crece. Aquí decrece. Aquí hay un máximo, por cierto. Entonces la gráfica yo la puedo medio dibujar. De hecho, se supone que usted conoce la parábola y que la sabe dibujar. En menos 1 tuvo el vértice, el máximo. La función crece aquí alcanza el máximo y luego decrece. ¿Dónde la función es demanda? Bueno, a pesar de que crece de menos infinito hacia adelante, ¿verdad? Me interesa el estudio es de 0 hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, fíjense el análisis. F es decreciente en el intervalo menos 1 hasta más infinito. Pero es una función demanda ¿Dónde es función demanda? Donde los precios sean positivos y los productos sean positivos, ¿no? Entonces nada más sería desde 0, porque no tiene sentido hablar de la cantidad negativa de productos, se empezaría aquí, hasta que caiga aquí. ¿Qué punto es este? El corte con el eje, ¿no? Cuando llévale 0. Si llévale 0 aquí usted saca las cuentas, les da que la función, este punto es 6. Entonces en el intervalo 0, 6. ¿Por qué? Porque de 6 en adelante ya estamos hablando de una cantidad de productos, un precio negativo, y de 0 hacia atrás una cantidad de productos negativos que no tiene sentido económicamente. Como matemáticamente sí, si usted le dicen dónde es creciente es aquí, pero su fenómeno es un fenómeno económico y tiene que mirar que las variables son positivas, entonces tiene que ser desde 0 hasta 6 en este intervalo. Es una función de demanda. Profe, ¿por qué hasta 6? Porque si tú te paras aquí en 7, ya estamos hablando de que el precio es negativo, está por debajo del eje. ¿Me explico? Sí. ¿Ok? Entonces, tiene que ser a la derecha del eje porque la cantidad de productos vendidos siempre son positivos, ¿no? Y tiene que ser por encima del eje, o sea, siempre vas a trabajar en este primer cuadrante. Pues. Necesitas que la cantidad sea positiva y que los productos sean positivos. Si es negativo, ya no tendría sentido. Claro, hay casos que sí se pueden estudiar negativos. Puedes hablar de pérdidas, por ejemplo. Puede ser un precio a pérdida. O sea, si el precio de mercado es menos $5, tú lo que haces es que no lo vendes, porque nadie va a vender a pérdida. ¿Ok? Me explico, por eso es muy importante, porque si tú estás produciendo, si tú tienes una empresa, por ejemplo, imagínense los vendedores de petróleo, las empresas exportadoras de petróleo y lo que hace la OPEP, ¿verdad? Ellos analizan la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Cuando el precio ha bajado, el precio del petróleo baja, ellos recortan la oferta, es decir, producen menos para que la demanda, el precio suba, ¿no? O si, por ejemplo, hay una guerra, se establece una guerra entre Irán e Irak en el Golfo Pérsico, ojalá que no, pero si eso pasa, como pasó en los 90, o si esta vez Irak invade Kuwait, como hizo Hussein cuando invadió Kuwait, ¿verdad? Entonces, eso genera una presión sobre el mercado, porque esos países son países petroleros y están en guerra, no van a estar produciendo petróleo. Y hay menor cantidad de petróleo en el mercado y por eso el precio sube. ¿Okay? Entonces, siempre estamos hablando de precios positivos y de cantidad de productos a producir que sean también positivas, ¿no? Aunque, como les dije, hay casos muy excepcionales, como este caso de la pandemia, en el que, como nadie consumía gasolina porque todo el mundo estaba encerrado, había un excedente de petróleo en la calle, un excedente de petróleo en el mercado, que nadie compraba. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú tienes una fábrica y tienes que vender a pérdida, tú dices, bueno, no vendo, ¿para qué voy a vender yo esta pérdida? El problema es que si las empresas petroleras tenían que pagar a las refinerías, para volver a encenderlas después salía más caro. ¿Okay? Porque el petróleo se solidifica en los tubos, en las tuberías,
en los oleoductos, por eso tiene que estar en constante bombeo, ¿no? Se solidifica, es un trabajo doble, tiene que romper, volver, o sea, imagínate tú. Entonces, eso hace que para ellos les fue más rentable pagarle a la gente porque guardaran el petróleo. Sigo produciendo, cómprame, bueno, no te puedo pagar porque yo no lo estoy usando. Bueno, te lo pagan, yo te pago para que lo guardes en tu casa. ¿Ok? Eso pasó en plena pandemia. Ahorita ya no está, ¿no? Pues ya la gente salió otra vez en los carros, pero en principio, cuando el mundo se paralizó por la pandemia, un momento en que nadie consumía petróleo o muy pocos países, el consumo era muy bajito y la producción seguía alta, ¿no? ¿Qué hicieron las empresas? Bajaron la producción de petróleo para poder subir el precio. Ese juego oferta y demanda siempre lo hacen todos los mercados, ¿no? Sobre todo cuando se tiene un monopolio o un oligopolio, como es el caso de la OPEP, ¿no? Porque si no, si son varios productores y compiten entre ellos, ahí la cosa cambia, ¿no? Porque si tú estás produciendo mucho, de repente yo digo, bueno, yo produzco menos, pero yo vendo al mismo precio que él. Pero si yo empiezo a competir contigo, voy a producir más para ganar más, pero entonces inundamos el mercado y el precio cae. Entonces nos arruinamos ambos, ¿no? Bueno, eso es otra historia, pero vamos a borrar esto. Espero que hayan entendido la idea del ejercicio, ¿no? Pero estos elementos tienen mucho fundamento en la parte económica. Vamos a hablar ahora del teorema de Rolle. El teorema de Rolle yo solo los he venido nombrando, es un teorema importante de la matemática, por eso tiene nombre y apellido. Y tienes una función que es continua en intervalos cerrados y es diferenciable en el abierto, y en los extremos vale 0, siempre es posible encontrar un valor c en el cual la derivada se anula. Este fenómeno que tienes aquí en la gráfica. Si aquí vale 0 y aquí vale 0, y tú pasas, si yo te digo, a ver, no sé si aquí tiene una gráfica, no sé si tengo aquí una gráfica, sí, aquí tiene el valor medio, lo voy a rayar aquí. Pasa de este punto a este, sin levantar el lápiz, de forma continua. Bueno, si tú subes, de un momento dado tienes que bajar. Por eso dice todo lo que sube tiene que bajar. Si tú subes, baja, entonces aquí tiene que haber un 0. Y si tú bajas, tienes que subir, tiene que haber un 0. Entonces, en cada punto, en este intervalo, si pasas de aquí tiene que haber por lo menos un valor en que la derivada es 0. Pueden ser más de uno, si la función puede hacer esto. Puede ser que haya infinitos, si la función puede pasar desde A hasta B sin forma constante. Todo el tiempo vale 0 la derivada. ¿Ok? Pero la clave es esta, ¿no? Si hay dos extremos en que la función vale 0 y la función es diferenciable y continua, porque si no es continua no, yo subo, después vuelvo a subir, o sea, salto, ¿no? Pero si no puedo levantar el lápiz, obligo a que tenga que ver por lo menos un valor en el que vale 0. Hay un teorema que se llama teorema de valor medio, que es muy similar a este, y que vamos a utilizar cuando vayamos a hacer integración sobre todo, que dice que las mismas hipótesis, ¿no? Fíjense, la función continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, existe un C en el cual la derivada cumple esta propiedad. Es el promedio, ¿no? Eso que tienen ahí. Algunas veces se escribe así, o algunas veces se escribe f' de C igual f de B menos f de A sobre B menos A, que es el promedio, ¿no? Tengan en cuenta estos dos teoremas que son muy útiles. No voy a dar la prueba, no es muy difícil la prueba, porque simplemente este es un caso particular este que tienes aquí, pero bueno, no les interesa a ustedes tanto la demostración, sino el contenido del teorema y la aplicación del teorema, ¿no? Repito, teorema de Rolle, si la función vale 0 en dos extremos y es continua y diferenciable, hay un 0 en el teor de intervalo, continuo en el cerrado, diferenciable en el abierto, ¿no? Y lo mismo ocurre aquí, pero que existe un C de manera tal que f' de C es f de B menos f de A sobre B menos A. Tenemos un teorema llamado teorema de la función constante, que es muy útil también, que nos dice que si una función tiene derivada 0 en todo un intervalo porque la función es constante. Esto va a ser clave a la hora de interpretar el concepto de primitiva o de integral para la unicidad salvo una constante de las integrales, ¿no? Si una función tiene derivada 0 todo el tiempo, tiene que ser constante. ¿Ok? La única función que siempre es derivada 0 es la función que es así horizontal, constante. Si la función tiene un movimiento así, tiene que haber lugar donde crece, entonces ya no va a ser siempre 0. ¿Ok? Ojo, siempre hablando de función continua. ¿Ok? Y el teorema de la diferencia constante es una consecuencia de este teorema que dice que si tienes dos funciones en un intervalo que tienen la misma derivada, entonces las funciones son iguales a alguna constante. Y es sencillo porque consideras la diferencia, ¿no?
La diferencia f menos g tiene derivada cero, porque la derivada es la misma. Entonces esta diferencia es constante y por lo tanto una y la otra son iguales excepto por una constante. Vamos a ver, tengo ejemplos aquí. Ok. Aquí tengo otro ejemplo, pero quiero colocar, antes de esto, quiero colocar un ejemplo de valor medio y de teorema de error para que practiquemos eso. Vamos a considerar la función f de x igual x cubo menos 2 en el intervalo 1, 5. Digo, hallar el valor de C del teorema del valor medio. ¿Okay? ¿Qué me están diciendo? El teorema del valor medio me dice, vamos a ver la solución, f es una función continua en intervalo cerrado es continua, sí, es una función polinómica, es continua en todo el intervalo cerrado y es diferenciable en el abierto. Es diferenciable en todo R, ¿no? Pero en particular en el abierto 1, 5. Tengo la hipótesis del teorema de valor medio, entonces puedo garantizar que existe un valor C en el intervalo 1, 5, abierto, ¿no? Tal que f' de C es f de B menos f de A sobre B menos A. Vamos a determinar este valor de C. ¿Quién es f' de C? Busco la derivada, ¿no? F' de X sé que es 3x cuadrado, ¿no? Entonces f' de C sería, f' de C sería 3c cuadrado. ¿Y cuánto es f de B menos f de A sobre B menos A? Bueno, recuerden que A vale 1 y B vale 5, ¿no? F de 5 sería 5 al cubo, son 125, menos 2, sería 123. F de A es f de 1, sería 1 menos 2 menos 1, ¿no? Y B y A ya sabemos que valen 1 y 5, entonces sería f de B menos f de A sobre B menos A sería igual a ¿cuánto? 125 menos 1 sobre B que vale 5 menos A que vale 1. Entonces esto sería 126 sobre 4. Saco mitad y mitad, sería ¿cuánto? 50 y 13 son 63 sobre 2. Entonces me planteo la ecuación cuando, lo que voy a plantear entonces es sencillamente, cuando 13 cuadrado, quiero buscar cuando f' de C es igual a esto, ¿no? Cuando 13 cuadrado es igual a 63 medio, ¿no? Vamos a ver cuando 3c cuadrado es igual a 63 sobre 2. Bueno, despeja de aquí, paso aquí, serían 6c cuadrado igual a 63. 6c cuadrado, bueno, no, vamos a hacerlo más. Tendría aquí c cuadrado, paso el 3 a dividir, más bien, ¿no? 63 sobre 6. Saco la raíz, c sería más o menos raíz cuadrada de 63 sobre 6. Aquí hay dos valores. Uno de ellos o los dos están entre 1 y 5. Calcúlenme estas raíces de cuánto les da. 63 entre 6 aproximadamente 10, 3 y pico. Tú sabes que hay uno que vale 3 algo y uno que vale menos 3 algo. Este no está en el intervalo, no pertenece. O sea, el C que estoy buscando es este, el positivo. Que sí tengo la garantía que está entre 1 y 5. ¿Ok? Esa es una aplicación del teorema de valor medio, ¿no? ¿Cómo se utiliza? O sea, siempre van a buscar determine C para que ocurra esta expresión. Cuando f' de C es f de B menos f de A sobre B menos A. Y le van a dar a B y le van a dar la función. Usted con la función calcula la derivada. Con esto calcula f de B, calcula f de A y hace este cociente igual y despeja la derivada. El valor de C de aquí. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí?
Sí, Ok, listo. vamos a seguir entonces. Bien, ya vimos el teorema de valor medio, cómo funciona. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esa función que tienes ahí. F de x igual x entre 3 menos raíz cúbica de x. Bueno, lo mismo que hicimos antes, busque la derivada. Está la expresión, derivé, me queda un tercio. Y aquí es un tercio que baja, a un tercio se le resta 1, queda menos 2 tercios. Saco un tercio de factor común, hago las cuentas y la derivada me da esto. Fíjense que ahí hay que saber ciertas propiedades algebraicas, ¿no? Porque me interesa buscar los ceros. ¿Ok? Me doy cuenta que la derivada se anula o no existe en... ¿Dónde se anula? Cuando este vale 0 o cuando este vale 0. Y que no existe cuando este vale 0. Entonces tenemos tres puntos importantes, tres puntos críticos, digámoslo así, que son donde la derivada vale 0 o no existe, que son menos 1, 1 y 0. Una vez que tengo estos tres puntos determinados, menos 1, 1 y 0, los ubico en la recta real, estudio el signo, me doy cuenta entonces que aquí crece, aquí es positiva la derivada, aquí me da signo más, aquí me da signo menos, aquí me da signo más, aquí me da signo menos. Entonces aquí crece, aquí decrece, aquí crece, aquí decrece. ¿Ok? Ya sé que aquí hay un máximo, y aquí hay, bueno, en teoría, ¿no? Aquí hay un mínimo. Vamos a ver. La función hace esto, ¿ves? Este es el gráfico, ¿ves? Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. ¿Y este punto en cero qué pasó? Fíjense que no es ni máximo ni mínimo. A pesar de que la derivada cambió de signo. ¿Por qué? Porque la derivada en cero no existía. Ese criterio de que pase de más a menos sirve cuando la derivada existe, ¿no? Aquí hay lo que se conoce como un punto de inflexión, ¿no? Que la función va a cambiar la concavidad. Pero bueno, eso lo explicaremos más adelante. Hay que tener en cuenta que no siempre donde el cambio de signo significa que hay extremo. ¿Ok? Eso ocurre siempre que la derivada existe en ese punto. Grábense eso, que es importante ese detalle, ¿no? Pero sí es bueno saber dónde crece y decrece, ¿no? Aquí sí pasó, aquí crece, aquí decrece, aquí decrece. Bueno, aquí el signo medio menos. Ok, revisemos. ¿Cuánto le da la derivada en menos un octavo? Saquen esta cuenta ustedes, muchachos. Verifíquenme estas ecuaciones, por favor. La gráfica la tengo aquí. Verifíquenme esa cuenta, por favor. Sí, fíjense, ella decrece desde menos 1 hasta 1. Hasta 1. O sea, aquí me equivoqué. Aquí es decreciente. Aquí va signo menos. ¿Ok? Ella entonces crece, decrece, decrece. Y luego crece, aquí crece. Verifiquen por favor las cuentas. Muy bien. Entonces repito, aquí no hubo cambio sino la derivada, cuidado con eso. Entonces me dio crece aquí, decrece, sigue decreciendo y luego crece. Entonces aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Pero a pesar de que aquí hubo un punto crítico, no hay un extremo. ¿Ok? No es ni máximo ni mínimo este punto, ¿no? El cero. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tengo unos problemas propuestos. Copien estos problemas para que ustedes los hagan. Estudiar la monotonía, dónde crece, dónde decrece, de cada una de estas funciones que tienes ahí. Tengo otro aquí, tengo otros aquí, nada más a ver si okay. Copien o saquen la foto como usted prefiera, ¿no? Aquí está la hoja.
Bueno, señores, gracias por estar conectados al canal. Seguimos trabajando. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campana de notificaciones. Saludos.